Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Recientemente vieron ustedes en Premiere, no era directo, pero era un video publicado como Premiere a Elizabeth Azoro, la manager y compañera del profesor Mauro Viglino, y yo muy contenta por esa entrevista, por ese diálogo que tuve con ella, pero yo ya había percibido que era una linda persona desde el momento en que la conocí en la conferencia, la última conferencia que dio el profesor con Mateo Corrías en la ciudad de Turín. Así que allí ya pude yo tener la primera vez, el primer contacto con ella y ya me di cuenta que una persona muy cálida, muy linda. Y también el profesor Biglino, queridísimos, entonces no dudé en invitarla al canal y pues para felicidad de todos, ella aceptó. Pudimos ver muchas cosas que no conocíamos, nos contó muchas cosas y nos adelantó otras. Así que en este video quiero como recopilar un poco, retomar también algunas cosas que quizás a alguien se le haya podido pasar por la cuestión de la traducción y ampliar, como ustedes saben, a mí me gusta siempre ampliar todo lo que se muestra y se expone aquí en el canal. Así que quédense hasta el final y no olviden dejar su me gusta si les gusta esta información y suscribirse si aún no lo han hecho. Antes que nada, agradecerles a todas las personas que dejaron comentarios tan bonitos, tan positivos hacia Elisabetta, hacia mí también y hacia el profesor Biglino. Me dio muchísima alegría cuando ella nos dio el saludo de él, porque es que mi propósito, digamos, mi objetivo más grande con el canal desde un tiempo hacia acá era que ustedes fueran visibles para ellos. En el sentido de que yo me daba cuenta cuando iba a ver el canal de ellos o las publicaciones que realizan en distintas redes sociales, era como yo tenía la percepción o la sensación de que el público hispanoamericano fuera como invisible y a mí eso me daba como desesperación. Entonces empecé a ejercer un poquito de presión en el buen sentido de la palabra y también algunos de ustedes empezaron a hacerlo y miren que eso tuvo ya resultados. Obviamente también puse mucho empeño en contactarlos porque no es fácil. Ustedes entenderán que ellos son personas pues que tienen un gran respeto hacia su privacidad. Ellos no están por ahí pues en todas partes publicándose. Fue una cosa muy especial que ella hubiera venido porque a ellos no les gusta exponerse digamos, de esa manera, pues, digamos, tan personal y por eso valoro tanto esa entrevista. Pero como siempre suceden cosas inesperadas y cosas que pues no quisiéramos que sucedieran y me sucedió con el micrófono. Yo cuando hago entrevistas siempre uso la cufia, se dice aquí, el audífono con micrófono que es excelente. Yo hice muchas búsquedas antes de adquirirla y realmente es de una gran calidad. Y resulta que a pesar de que se ve encendida la luz, o sea que estaba funcionando, no funcionó y eso a mí no me había sucedido antes. Sí me había sucedido que me olvidaba de conectarlo o no hacía el test antes del video y todo eso lo hice. Entonces hasta mi esposo me dijo, mira, esto parece un hecho paranormal, eso está muy extraño. Los dos nos quedamos como, no puede ser, ¿qué pasó? Entonces yo dije, bueno, no me voy a amargar por eso, ya se quedó así, no lo pude mejorar tampoco, en fin, pero yo vi que ustedes fueron muy pacientes con eso y les agradezco de verdad que pues lo hayan aceptado y hayan apreciado tanto, porque lo precioso de ese video es el contenido y la presencia de Elisabetta, que me encantó. Qué persona tan interesante, tan cálida, tan humana y tan, de verdad, me gustó muchísimo lo que dijo y ustedes también notaron algunas cosas muy interesantes dentro de todo lo que dijo interesante. Por ejemplo, habló de de la memoria histórica que se queda impresa en nuestras células y lo comparó como a una biblioteca de la humanidad. Eso me pareció fantástico. También sus anécdotas de cuando era niña y muchas cosas muy bonitas y hasta simpáticas cuando ella nos cuenta que el profesor, él se inspira y tiene que hacer el video y pone sus libros y ese día ella acababa
de editar el video que vimos ayer domingo, porque este video lo estoy haciendo el lunes. De modo que me siento muy conectada también en ese sentido con ellos, porque pues yo también hago mis videos y hablamos un poco de eso. Me encantó también esa parte. Muy importante que nos haya informado cómo funciona la editorial. Ella nos cuenta que es una editorial pequeña, la editorial Tutti, que hace estas maravillas de ediciones y la cura, la excelencia con la cual ellos curan el material, todo, la redacción, desde la redacción del libro, pensando en un público amplio que no sea demasiado difícil de comprender, que pueda llegar a las personas como nosotros, personas sencillas, que no somos eruditos, entonces que podamos entender bien. Y yo les digo una cosa, yo me doy cuenta que inclusive así, siendo una lectura sencilla y todo, pues hay personas que no han entendido muy bien como el mensaje esencial de Mauro Biglino y noto eso. Por eso yo quiero aquí en el canal ayudar un poco a que llegue a las personas de habla española, porque ellos están abarcando ya el público italiano y también los que hablan inglés en este momento se están conectando. Muy importante la noticia de que muy pronto los dioses de la Biblia estarán en español. Eso es una gran noticia y fue la primicia aquí en el canal, por lo cual me siento muy feliz. Y además de eso, pues nos prometió que ella nos va a enviar la primera copia y bueno, me pidió también que la revisara, cosa que para mí es un grandísimo privilegio poder revisarlo antes de ser publicado y me siento muy feliz por eso y espero poder colaborar con otros autores también y por ahí ya estamos hablando con otro autor que muy pronto vendrá al canal, que también quiere que yo le colabore con la revisión de la lengua española para sus publicaciones. Entonces miren que mi Story Channel ya comienza a ser lo que yo quería, un puente entre Europa y específicamente Italia y el público de habla española. Y espero que no quedarme de brazos cruzados y seguir trabajando para que esa comunicación sea fluida. Yo he pensado inclusive en pues sugerir editoriales también, por ejemplo, en mi país, porque es el que yo más, el que conozco, que pudieran trabajar con ellos. Pero bueno, esto es una propuesta que estoy pensando en ver si la puedo llevar a cabo, porque quisiera que esos canales se abrieran rápido. Yo entiendo que todos tenemos mucho afán de que muy pronto se encuentren los libros de Mauro Biglino en todo el continente americano, pero pude entender que están haciendo ya una labor titánica, muy pesada. Ellos no son muchos y no tienen una financiación de nadie. Ellos mismos se financian, se autofinancian. Entonces, entendámoslo y ya pues esperemos ese libro y ya sabemos que no serán libros y libros en español así de un momento a otro, porque viendo cómo funciona la editorial, entiendo que se demorará y me explicó prácticamente un libro al año. Entonces, además que un autor no es que produzca libros como pan caliente, como, bueno, yo sí he visto otros que sí hacen libros cada 15 días y no. En este caso hablamos de una persona como el profesor Biglino, que es una persona que cura muchísimo lo que hace, es muy metódico y él quiere lo que nos dice, él ya se acertó con otros libros, con sus investigaciones, de que llegue ya todo muy bien investigado y revisado. Además que les puedo decir que Biglino tiene también muchos detractores que están pendientes de ver dónde está el más mínimo error para caerle encima. Y ustedes saben que nadie es perfecto y que uno puede equivocarse de pronto. Entonces, miren, y esa especialización que está haciendo, bueno, ese estudio que está haciendo Elisabetta de Hebreo es un gran apoyo también para él, porque ya pueden los dos trabajar así, con esa sinergia dinámicamente. Y me gustó mucho que ella hubiera querido ser autónoma, qué bonito eso. Miren, qué compañera tan increíble, qué apoyo tan grande para él, que ella no está ahí a preguntarle, ¿y esto qué quiere decir? No, ella dijo, yo quiero ayudarle sabiendo qué quiere decir. Entonces me parece maravillosa esa pareja, como muchos de ustedes me dijeron, qué buena pareja, es un equipo, ellos son un equipo.
Y ahora están también uniéndose a ese equipo otros autores como Mateo Corrías, el profesor ya Mateo Corrías, que también está colaborando con ellos. Y esa apertura que tienen ellos de querer trabajar con más estudiosos, eso es lo que me encanta de ellos. Por eso hay tantas colaboraciones del profesor. Entonces, no se desesperen, vamos a esperar con paciencia los libros en español. Ellos están empezando con los libros en inglés y es comprensible porque es una lengua muy difusa en el mundo, entonces totalmente comprensible. Además, porque en inglés hay canales, por ejemplo, como hay otros autores como Graham Hancock o Paul Wallis, y entre otros, con los cuales están haciendo colaboraciones. Entonces, me parece interesante también que ellos hagan esto, pero yo espero que en futuro haya libros en francés, chino, alemán, en todas las lenguas, porque es importante que se difunda esta información. Yo pienso que así será. Por ahora ya estamos iniciando y nosotros somos muy privilegiados de que el profesor Biglino nos tiene en su corazón y en su mente y dijo, sí, vamos a hacer la traducción en español. Eso me encantó. Y asimismo otros como Max Caranzano también, él está trabajando en su traducción ahora en español y él también estuvo en mi Story Channel y espero que regrese porque es un gran autor, un gran investigador. También tenemos a Eduardo Orma, recuerden que él es el director del programa en YouTube de TV City, que forman un equipo muy bueno donde hacen también la difusión de otros autores y Eduardo Orma se especializa en esa historia no contada y no vista como una historia seria. Él ha ido extrayendo esa historia de los gigantes, de esos seres que se mencionan en todas las tradiciones, pero que pareciera que se hubiera quedado en las fábulas y él está en cambio extrayendo la esencia de esa historia. Como yo les he dicho, en todas las mitologías hay una esencia de historia y él la está extrayendo y nos la está también traduciendo al español. Entonces, respecto a eso, muy pronto aquí en mi Story Channel tendremos esa primicia también. Bueno, ya les adelanté, era una sorpresa, pero yo no me aguanto. Yo siempre les voy contando. Es que me emociona muchísimo, amigos. Esto de verdad que me está trayendo grandes satisfacciones. Satisfacciones como las que ahora el profesor Mauro Biglino tiene y muy bien fundadas respecto a que él desde hace al menos 20 años ha estado diciendo, había dicho, y esto nos lo dijo Elizabeth Tasoro en el video, que él ya venía diciendo, miren, hay muchas supuestas profecías y muchas traducciones y términos que van a tener que cambiar porque hay términos traducidos, mal traducidos, que lo hicieron seguramente intencionalmente, pero tendrán que cambiarlos por la traducción correcta. Y eso irá sucediendo poco a poco. Él nos lo dijo, yo lo vi en sus conferencias, en videos, y efectivamente ya lo estamos viendo. Ce la predica sulla base di traduzioni e le traduzioni nei secoli sono cambiate continuamente, stanno cambiando e cambieranno, perché ci sono dei termini che vedrete scompariranno dalla Bibbia. Scomparirà, adesso poi lo vediamo, il termine eternità, perché non c'è, scomparirà il concetto onnipotente, perché non c'è, scomparirà il concetto del peccato originale, scomparirà il concetto della creazione dal nulla, perché non c'è. Scompariranno. Y miren cómo han tergiversado ese pasaje para que pudiera sostenerse lo de la Inmaculada Concepción, que es un dogma de la iglesia. Así que esos dogmas, ¿qué va a pasar con esos dogmas? ¿Será que van a tener que empezar a desligarse como él lo había previsto? Y él no es un profeta, él es un estudioso. Y miren, se pueden hacer estas previsiones porque efectivamente es algo que tenía que suceder porque con el tiempo la gente cada vez se va preparando más. Entonces está ese pasaje de la supuesta profecía que no es ninguna profecía de la Virgen,
Está también lo que nos comentaba Elisabetta acerca del llamado Mar Rojo, que ellos no pasaron por el Mar Rojo, sino por el Yam Suf, que es un mar de cañas o de juncos, que más bien no es un mar, sino que sería como un pantano, como un manglar, algo así. Ella nos explica muy bien más o menos cuál es la altura del agua y esto Viglino ha hecho un análisis bastante claro ya desde hace mucho tiempo, lo venía diciendo y es muy interesante porque él nos contaba de qué fenómeno natural se trataba, dónde está narrado, por qué podemos saber que es una cosa histórica y ahí viene la alusión que él siempre dice, la Biblia es un libro histórico y cuando hablamos de la Biblia hablamos de la Torá, claramente. Entonces, este Pentateuco o la Torá, que es el cuerpo principal de la tradición judía, que se supone que Moisés lo escribió, él nos aclara muy bien que todos los estudiosos del mundo tienen clarísimo que no fue escrito por Moisés, porque es imposible que fuera escrito por Moisés por los tiempos. Fue el Pentateuco escrito en siglos, entonces ustedes dirán, bueno, además por el tiempo, si ven la cronología, cuando fue escrito, no pudo ser escrito por Moisés, pero las tradiciones son tan fuertes que se van quedando como estampadas, como grabadas en la mente de las personas y ya no pueden deshacerse de ese pensamiento. Entonces se sigue repitiendo siempre y como lo dije en el video con Elisabetta, de verdad las películas, la industria cinematográfica juega un rol importante en esto porque logra que se instaure en el imaginario de las personas y en la memoria que eso fue así y ya tenemos todo el orden según ellos como nos lo dan en la Semana Santa, porque nos falta la Semana Santa de las películas y eso y se va quedando ahí grabado en nuestra mente colectiva y pues es difícil como concebir, Moisés no escribió, pues en realidad no. Y esto los estudiosos pues no tienen ese problema de esa influencia porque ellos sí van a ver con pruebas, van a ver los documentos, la historia y pues están seguros de que Moisés no fue quien escribió eso, fueron varios autores seguramente. Recordemos que todas esas narraciones orales de varias tradiciones se fueron compilando oralmente hasta que se empezaron a escribir más o menos inmediatamente después del exilio de Babilonia. Así que, pues ya ven las tempísticas como son, no puede ser posible que Moisés lo haya escrito. Y entonces Biglino en su último video, él nos aclara también qué comentarios hacen los mismos rabinos judíos respecto a lo que se piensa como la fundación del universo y del mundo porque nos hace ver una introducción de una Biblia católica donde habla de que hay un Dios que fundó el universo y todo cuanto existe. Esto significa que el Dios de la Biblia, el Dios entre comillas, sería universal y que la creación sería universal. Pero miren, esto lo dice una Biblia católica porque en los comentarios ya de los eruditos judíos, ellos dicen otra cosa muy distinta y el profesor Biglino nos hace ver que lo que ellos comentan es que en realidad lo que ahí se está viendo no es la creación del universo, del mundo, del ser humano o de las montañas, los ríos, de los animales. En realidad lo que ellos manifiestan es que allí en el Génesis, en el inicio, en el Bereshit, se está hablando es de la fundación de un pueblo, de una nación, que es Israel. Así que para ellos la Biblia es su libro y está escrito para ellos, para ese pueblo. Y una de las cosas que dan apoyo a esto que ellos comentan, los propietarios de ese libro que llaman la Torá, es la localización de este llamado Dios, del Dios de los judíos, porque precisamente lo localizan, lo ubican ¿dónde lo ubican? En medio de su pueblo, en Israel, entre el pueblo de Israel. Ellos lo están localizando allí.
Entonces, esa universalización de este Dios realmente viene es del pensamiento de la iglesia. En este caso estamos hablando de la iglesia católica, cuando ellos deciden tomar estos escritos y adaptarlos a ellos. Y bueno, por otro lado, también los judíos adaptaron igualmente otras tradiciones y otras narraciones, porque claramente nosotros ya lo sabemos muy bien aquí en Mystery Channel y ustedes conmigo, que estas narraciones vienen realmente de tradiciones babilónicas, asirias, sumerias. Entonces, son muchas tradiciones juntas. También hay algo de la egipcia que se van juntando como estas narraciones que luego las van a adaptar ellos para ellos, o sea, los judíos las adaptan para ellos y además, pues ellos, sintiéndose los propietarios de estas narraciones, rechazan las originales, que son las de esas zonas del Medio Oriente, las sumerias y las babilonias. Y dicen además que son repugnantes, esos, como los monumentos, los llaman como una cosa repugnante. Entonces, pues yo me doy cuenta, esto lo digo yo de parte mía, como cada religión se atribuye la verdad y se atribuye la originalidad de su creencia, dejando por fuera las otras. Y algo interesantísimo que me gustó mucho cuando él nos cuenta en su video y nos habla respecto a esta localización de este llamado Dios, del Dios de los judíos, pues él nos remite también a algo que es importante porque en el nombre, bueno, en el término mejor, no es un nombre, en el término Elohim, que es el plural de Eloah, o él también, en estos términos que comparten las mismas raíces también con Alá, que son supuestamente Dios y que comparten esta raíz, pues este Dios está localizado físicamente en un lugar. Y es interesantísima la localización que le da el islamismo en el Corán. Él nos da la sura del Corán donde dice que él viene de Sirio. Y bien sabemos que Sirio es una estrella de Orión. Así que miren que sí está en el cielo, pero en un lugar específico del cielo, si lo queremos llamar cielo, o lo podemos llamar mejor universo o el cosmos. Pero tenemos ese concepto, esa idea que la iglesia nos ha dado de un cielo y como nos lo han pintado también en las obras de arte, porque la parte visual en las religiones ha jugado un rol importantísimo. Yo ya les he hablado al respecto aquí en el canal, mostrándoles la importancia de toda esa iconografía, cómo nos ha influenciado. Y miren que está muy alejada porque si nosotros queremos hacer una pintura de Yahvé o Alá o el de Eloah, pues tendríamos que pintarlo en un vehículo, por llamarlo así, para hacerlo de una manera más generalizada, que está yendo o viniendo de Sirio en un lugar del cielo y siempre Mauro Viglino se remite al Salmo donde habla de las puertas que se abren para ir al Olam, para que Yahvé pueda entrar desde el Olam y venir aquí. Es como una especie de portal allá arriba, allá afuera. Entonces, vean qué interesante esto. En el Corán sí le dan una localización específica, asimismo también en la Torá. Y claramente el autor, como lo dice Biglino, el autor del Salmo no sabía qué lugar era porque lo llama el Olam, el lugar desconocido. Entonces también otro punto interesante cuando él nos hace reflexionar respecto a si que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, pues él nos recuerda que Jesús se remitía siempre y daba la autoría a Moisés. Pues Mauro Viglino dice, parece que Jesús no sabía que Moisés no lo había escrito, ¿no?
Bueno, esto es, digamos, una frase un poco provocatoria, porque en realidad, pues yo pienso que Jesús sí lo sabía. Lo que pasa es que cuando hablamos de tradiciones y creencias, hay que aceptarlas. Y los judíos, cuando desde que nacen o desde antes de venir al mundo, son ya judíos. En sus tradiciones, en su familia, son ya judíos. Si ellos decidieran no serlo, bueno, no sé eso cómo funciona, pero ellos ya son judíos y siguen esa tradición desde muy pequeños. ¿Cómo la pueden, digamos, cuestionar? Y pues claramente Viglino se está refiriendo al Jesús histórico, al Jesús que conocen los historiadores, que seguía la tradición judía, porque los historiadores rechazan esa parte que ellos llaman mitológica del Jesús que nació de una manera particular, de una manera distinta a los demás, porque el Geber él, ya sabemos lo que sucedió en esa visitación a la joven. Entonces, si es así la historia, o sea, si nos vamos a remitir a la historia, pues tenemos que decir que Jesús realmente o no sabía que Moisés no lo había escrito, o simplemente no quería cuestionar. Y yo creo que es por ese lado, ¿no? Digamos, hablando por mi cuenta, yo pienso que él sí lo sabía, pero no quería cuestionar porque su misión era otra, su misión, lo que él iba a hacer, no era romper la tradición de los judíos. Seguramente. Es una conjetura que hago yo, porque de Jesús se han hecho muchas hipótesis y teorías y todo, así que yo no quiero pretender tener yo pues la visión real de las cosas. Yo simplemente me hago una idea por lo que he leído, tanto en los oficiales como en los no oficiales, y pensando que lo que en la Biblia realmente está escrito haya sucedido, entonces Jesús no podía ser de naturaleza humana como nosotros, sino que era un híbrido y seguramente él sí tenía conciencia de esto. Y quisiera también remitirme a algo súper interesante que Viglino mencionó en su video, y es el hecho de que ahí, por ejemplo, nos leyó en una Biblia que decía que la creación, algo así, pues yo les voy resumiendo y ustedes ya habrán visto el video que está ya traducido al español, entonces ya ustedes lo sabrán, que decía que la creación prácticamente se había realizado para que Dios pudiera acceder a los, digamos, como a este plano inferior, al mundo, a los mundos inferiores, donde están los hombres de negocios, los comerciantes y los artesanos, la gente que sabe hacer cosas que si Dios hubiera querido que hubieran existido más eruditos, digamos, los eruditos abundarían en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para Dios, para el tal Dios, es más importante la gente de negocios, que sepa hacer cosas, que sepa comercializar, que sepa comerciar más que los eruditos, porque él necesitaba gente. De hecho, nosotros vemos constantemente en narraciones, las narraciones, cuando él especifica cómo debían hacer el arca, cómo debían hacer las cosas, tanto la del pacto como la otra. Él da especificaciones, necesitaba especialistas. De hecho, él valoraba mucho más a los especialistas. Yahvé siempre estaba rodeado de especialistas, de gente que sabía hacer las cosas. Los llamados justos, aptos para hacer bien las cosas. Y de hecho, cuando se localiza ese lugar celestial o cosmológico de la divinidad, se habla de que allí van los justos. Van los que saben hacer, porque a Yahvé necesita gente que sepa hacer las cosas. Como al igual en su templo, las personas que entraban eran especialistas, no podía ser cualquiera. Tenía su escuela de los levitas, porque tenían que saber hacer las cosas para él y no podían ser personas torpes o inexpertas. Y esto a mí me recuerda a algo que pues Biglino no menciona, pero a mí me vino en mente inmediatamente la obra, se habla de la obra y me viene en mente los obreros, los masones. Recordemos que la masonería nace como una sociedad
de expertos en construcción, de gente que sabe hacer, y estamos hablando del medioevo, cuando construían las catedrales, eran ellos los que sabían hacer, los arquitectos, los constructores que sabían poner la piedra, sabían cómo ponerla y de pronto también tenían otros conocimientos que aplicaban en esas catedrales, como lo hemos visto, son enormes, aparatos enormes, muy complejos lo que construían. Y ya después en el Renacimiento llegan los filósofos, los científicos, la gente que piensa, los eruditos, y ahí cambia. ¿Por qué? Porque hay una crisis de la construcción en ese tiempo, ya no es tan importante el saber hacer, o sea, ser un maestro de construcción, un obrero, un constructor, un operador de obra, sino que es más importante el pensamiento, la filosofía, y ahí es cuando ya cambia la masonería y ya pues entra en ese curso del pensamiento y de una moral alta, pero basándose en los principios humanos, como de la ética y todo el pensamiento, la razón, el razonamiento. Y ya llega pues el iluminismo, que es algo que a Yahvé no le gustaba tanto. Yahvé no quería eruditos iluminados. Él quería gente que supiera hacer las cosas y se rodeaba de esas personas. Y de hecho también me viene en mente cuando, pues recuerdo cuando a Yahvé no le gustaba que la gente fuera donde los adivinos, porque los adivinos, pues aparte de que te dicen cosas que de pronto no van de acuerdo con lo que Yahvé pensaba y quería para su gente, tú tienes que pagar esos servicios y Yahvé no quería que los dineritos se fueran para allá. O sea, ustedes no vayan allá, ustedes qué hacen allí. Y eso se ha interpretado más como una cosa religiosa, como que es que para Dios era pecado ir a donde el adivino. Y entonces pues todo cuando la Biblia ya se vuelve algo espiritual, todo lo pasan hacia lo espiritual, hacia lo espiritualista, pero en realidad es muy práctico. Lo que decía Elizabeth Azor, ellos son muy concretos y muy prácticos y no estaban pensando en esas cosas. Yahvé era así, porque Yahvé era un comandante, era un militar y él no quería que su gente se fuera donde los adivinos para que les llenaran la cabeza quién sabe de qué cosas o que les dijeran cosas que él no quería y que fuera de eso se gastaran sus bienes en eso, porque el adivino no trabaja gratis. Entonces, miren, las famosas bendiciones también, el profesor habló de las bendiciones, son bienes materiales. Yahvé era muy concreto y le gustaba a la gente que supiera de negocios. Y si ustedes ven cómo es el pueblo judío, pues se darán cuenta que tal cual. ¿Quiénes son los que tienen los negocios, los almacenes, los bancos, la economía, quién la maneja? Está en manos de muchos judíos, muchos, ustedes lo ven en todo el mundo, son ellos los que, bueno, no son solo ellos, pero es que siempre en todas esas familias importantes, bancarias, por ejemplo, de mucho poder y mucho dinero, siempre hay un judío ahí, eso es fijo y eso no es gratuito, seguramente. A Yahvé le interesaba, era la gente que supiera negociar, que supiera hacer, gente que supiera crear riqueza. Era muy capitalista, ya ve, a él le gustaba eso. Recordemos también de dónde vienen los préstamos. Todo eso viene de ahí, de la historia de la Biblia. Por eso es que la Biblia es un libro tan interesante, porque allí podemos ver muchas cosas históricas que hoy día nos hace entender mucho, observando también esta guerra que tienen allá en la Franja de Gaza y las guerras del Medio Oriente. La Biblia nos ayuda muchísimo a comprender y también viendo el pensamiento de este Eloá, de los israelitas, pues vamos a entender mucho más. Es por eso que es interesante concentrarse en la Biblia. Y en realidad para mí el hecho de que el profesor Biglino se haya dedicado a las escrituras del Antiguo Testamento es una cosa que a mí me parece que no se agota. En realidad no tiene fin, porque él puede hablar y de hecho ya lo ha hecho
Él ha hablado de las guerras, de la economía, de la política, de la geopolítica, porque es que se derivan muchas cosas. Y como nos dijo Elisabetta, es que ahí hay historia del Medio Oriente, ustedes pueden ver los otros pueblos también, lo que sucedía en otros lugares. Entonces, todos los libros antiguos son libros históricos en ese sentido. Por eso hay que leerlos y hay que leerlos de esa manera, como estudio. Yo no los leo como creyente ni para educarme espiritualmente, no, yo los leo para enterarme de cómo pensaban esas personas, cómo vivían, porque ahí en la Biblia se habla de otros pueblos también, y si ustedes van a ver también las tablillas sumerias y van a ver los escritos babilónicos y van a ver los escritos de los egipcios con sus registros. Todo eso, esa información es valiosísima, valiosísima. Entonces, queridos amigos, yo seguiré esta ardua labor porque se trabaja bastante. Yo paso horas y horas y horas en la investigación, en lecturas, en poder escribir también y finalmente realizar el video, editar. Es un trabajo bastante pesado, pero lo hago con mucho amor y porque es mi pasión y es lo que me gusta hacer. Y yo no quiero que mi Story Channel sea simplemente un canal de contenidos, porque esa no es la idea. Creo que ya muchos de ustedes se han dado cuenta de que ya me salí de ese formato del contenido, más bien para que sea un proyecto. Yo pienso en mi Story Channel es como un proyecto. Porque yo soy una persona también muy ambiciosa en el buen sentido de querer siempre llevar algo a algo más. No me quedo ahí con las visualizaciones. Por eso ya ni me interesa si el canal es pequeño, grande, si vino gente a ver el video. No, porque yo siento que mi Story Channel es más que eso. Entonces, obviamente, algo que es importante crecer y por eso les pido visualizaciones y likes y que se suscriban y que comenten. ¿Saben por qué? Porque es que eso activa el algoritmo para que pueda llegar a más personas. Y un proyecto tiene que alcanzar personas. Un proyecto no se puede quedar ahí estañante, ahí estancado. Y por eso para mí es tan importante apoyar el proyecto de la editorial Tutti y yo espero que todos vamos a comprar los libros del profesor apenas lo publiquen en español. Yo veré cuando vaya a Colombia. Había pensado, no sé, no me comprometo porque no sé si eso se puede hacer, pero cuando vaya a Colombia, si alguien me quiere decir, escríbame, Marta, ¿me puedes traer el libro? Entonces nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué lo pienso? Porque ahí está envuelto el dinero. Entonces yo tendría que decir a la persona, mira, tienes que consignarme porque obviamente yo tendría que estar segura que esa persona va a adquirir el libro, porque ustedes saben, a veces hay personas que se pueden arrepentir y uno los compra y llega allá y resulta que no aparecen, o sea, no me puede suceder algo así. Yo llevaría poquitos, dos, tres libros máximo a tres personas que sean muy, digamos, cercanas al canal, que yo ya las conozca, entre comillas, pues que yo ya sé quiénes son en el sentido de que participan bastante. Yo propondría eso, si quieren que les compre el libro acá, yo les mostraría la compra, todo el precio, cuánto vale en Amazon y todo, porque para mí es más fácil adquirirlo acá y lo llevaría a la ciudad de Cali, porque yo ya a Bogotá no voy, llegaría a Cali y si hay alguien en Cali, ya pues comprometerme con enviar el libro desde Cali a Bogotá o a otras ciudades, eso habría que hablarlo, porque pues ya es otra cosa un poco más complicada. Como les digo, serían dos o tres libros, yo no me llevaría 10, 20 libros. Y no me gusta tanto hacer esto porque no falta el que se quiera aprovechar y empiece de pronto se robe mi foto del canal y empiece a pedir plata o cosas así. Por eso es muy delicado proponerles esto porque yo siempre les he dicho y les repito, yo no voy a hacer colectas nunca a nombre de nadie ni para nadie en el canal. Que esto esté muy claro lo que estoy diciendo. Nunca les voy a pedir dineros ni nada de esas cosas. Ojo con eso, amigos. Si les escriben con la foto de mi Story Channel, con el no soy yo y avísenme, por favor, porque hay que denunciar cuando hacen eso.
Ya lo intentaron hacer. Por ahí un religioso que ya lo denuncié y todo. Y no faltan siempre esos que vienen a molestar y todo, pero desde que no sean estafas, pues dejémoslos que digan lo que quieran. Pero eso ya es delicado, por eso no sé, tengo que pensarlo bien y recuerden eso, amigos, que yo a ustedes ni dinero nunca les voy a pedir. Quienes quieran apoyar el canal, yo he dejado un link de Patreon en el perfil del canal. También pueden hacerlo mediante, ¿cómo se llama aquí? Bueno, abonarse al canal, hacerse miembro del canal. Eso es un gran apoyo y pues aprovecho para agradecerle a todos los miembros del canal por su apoyo. Yo siempre los veo, sus perfiles y cuando comentan tan lindos, pues muchas gracias. Pero recuerden, repito nuevamente, nunca voy a pedir dineros ni para ayudar a alguien, ni para colectas, nada. Ojo con eso, ojo amigos, es importante. Asiste mi foto y que diga mi Story Channel, eso lo puede hacer cualquiera. Se roban ahí la foto, el nombre y todo para irles a pedir cosas. Entonces ya están todos avisados, ojo con eso. Y con esto me despido de ustedes mandándoles un gran abrazo y quédense conectados a mi Story Channel porque vienen videos interesantes. Cuídense mucho y hasta pronto.